buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Bioethics News y como siempre nuestro querido profesor Pepe Arellano. Pepe, buenas noches. Muy buenas noches a todas y a todos, un placer estar nuevamente con ustedes. Muy bien. Bienvenidas, bienvenidos. Perfecto, gracias Pepe. Y bueno, yo creo que a estas alturas se estarán preguntando quién es la gentil y bella dama que nos está acompañando el día de hoy. Y pues permítanme introducirles nada menos y nada más que a la doctora María Teresa López de la Vieja. Y en el mundo de la bioética no necesitamos decir nada más. El puro nombre es referencia. Doctora en Filosofía Moral por la Universidad de Salamanca, España, y que hoy está acompañándonos porque está llegando a México un libro que vale la pena comentar, Bioética, Presente y Futuro, editado por Plaza y Valdés, pero nosotros vamos a abusar de su presencia para nombrarla madrina de Bioethics News, porque hoy cumplimos un mes de transmisiones con todas las fallas técnicas que ustedes han sufrido, que hemos sufrido en carne propia, pero hoy cumplimos un mes con todos los asegúnes, y qué mejor que esta invitada de lujo para festejarlo. Doctora, buenas noches, bienvenida a México. Pepe desde Querétaro, yo desde Puebla, le damos la más cordial bienvenida a esta su casa. Doctora, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches ahí. Yo soy la que está realmente muy contenta de participar en esta reunión y además, bueno, no sabía este honor de ser nombrada madrina, encantada de la vida. Muchísimas gracias, doctora. Pues ya tenemos madrina aquí en Bioethics News y cumplimos un mes el día de hoy. Doctora, bioética, pasado y futuro. Un libro que tuvo el privilegio de ser coordinado por usted en colaboración de otros especialistas. ¿Qué fue lo que motivó a escribir esta obra? Bueno, esta obra sigue a otras que hemos hecho en colaboración, es decir, hay otros volúmenes anteriores sobre otros temas de bioética. Lo que sucede es que en esta ocasión queríamos dos cosas. Lo primero es, dado que se viene hablando de bioética global desde hace unos años, da la impresión de que la disciplina se expande en países y en el ámbito cultural y espacial. Pero también teníamos la idea de que esto tiene consecuencias para ese crecimiento en el tiempo de la bioética. Entonces la pregunta era, bueno, ¿qué aspectos que todavía constituyen tema de análisis en bioética van a tener un recorrido más largo, se van a proyectar en los años venideros? Y la otra cosa que a nosotros nos gustó hacer en aquel momento, cuando preparamos el trabajo para el libro, es que buscamos la colaboración no solo de investigadores que ya nos conocíamos, digamos, más veteranos, sino que tratábamos de integrar investigadores mucho más jóvenes, o sea, el futuro de la bioética. Eso está estupendo, porque justo recién se hacía una crítica de que la bioética de pronto cayó en este estancamiento de entendidos para los que entienden y de compadres con compadres. O sea, tristemente estaba cayendo en la exclusión, aunque el discurso muy incluyente, pero en facto realmente se estaba cayendo en cada quien en su coto, cada quien en su reino, amigos con amigos, conocidos con conocidos, y pues nada más excluyente que estarse, o sea, cada quien en su parcela. Y entonces esto que ahorita nos comenta usted nos parece algo crucial para no solo el desarrollo de la bioética, sino realmente dar cátedra, dar ejemplo del cómo ser incluyente y cómo abrevar a esta brecha generacional
que nos impacta en todos los ámbitos, o sea, no solo en el académico, sobre todo en el social, donde el joven de pronto tiene miedo de acercarse hacia el más experimentado, y el más experimentado de pronto no encuentra el camino para acercarse al más joven. Entonces, que aquí en esta obra estén conjuntando esas dos voces, la experimentada y la novel, me parece un acierto que vale la pena, va a valer la pena leer. En México está llegando esta obra, Bioética, Presente y Futuro, editada por Plaza y Valdés, y seguramente será algo digno de ser leído para aprendizaje de todos nosotros. Doctora, a estas alturas de la pandemia, de esta crisis global que estamos viviendo, ¿dónde ve usted que la bioética va a tener su mejor aportación? ¿Justo en presente o en futuro? ¿Cómo ve usted esta situación? Yo resumiría diciendo que lo que aporta la bioética en este momento y en otros momentos de crisis es que no estamos solos. Es decir, que cuando tenemos que tomar decisiones difíciles, como de hecho está ocurriendo, por lo menos aquí en España, el personal sanitario que ha tenido que tomar decisiones realmente durísimas por la escasez de recursos y la cantidad de pacientes, no empezamos de cero con la bioética. La bioética nos acompaña, porque no solamente es porque haya habido casos anteriores que pueden servirnos de guía, sino que tenemos la perspectiva técnica, sanitaria, pero tenemos la perspectiva jurídica, sociológica, psicológica, filosófica. Es para no estar solos cuando llegan esos momentos difíciles. Y esa lectura de distintas obras de bioética, yo creo que el sentido es ese, ¿no? Para estar acompañados. Y realmente nos hace mucha falta esta compañía de estos amigos lejanos, invisibles del pasado y los que están ahora trabajando, nos hace mucha falta cuando hay que tomar decisiones. Efectivamente, y esta situación, sobre todo en los profesionales de la salud, de saber pedir ayuda a lo no médico. O sea, porque los médicos, por su misma formación, su misma personalidad, tienen esta cuestión de o solo ayudarse entre ellos, o desgraciadamente ni siquiera entre ellos, a veces cirujanos con cirujanos, internistas con internistas, intensivistas con intensivistas, y luego este malentendido de creer que pedir ayuda o abiertamente decir no me siento competente para esto, es así como si tiraran el currículum a la basura, y de ahí la dificultad de pedir ayuda hacia otros que ni siquiera son médicos y que piensan que no se les comprende. Entonces, esta prueba tan dura que pues ya llevamos un buen tiempo, nos remite justo a esto, el saber pedir ayuda, el saber voltear hacia los humanistas como una fuente de orientación, como una fuente de asesoría, que también no solo por su educación, por su formación, tienen esta capacidad de ponerse en perspectiva. O sea, si hay algo, yo le decía a Pepe cuando lo presentaba en este programa, le digo, si hay algo que el filósofo tiene y que es quizás lo más admirable del filósofo, por un lado, que tiene este entrenamiento para saberse poner en perspectiva, y por el otro, que está entrenado para siempre saber aportar algo. Y aquí el punto es que el mundo sanitario voltea a verlos más como amigos, como guías, como orientadores, que como personas que piensan mucho, que reflexionan mucho, pero como si estuvieran ajenos a sus problemas. Y entonces, esto que acaba usted de mencionar es otro punto determinante. Estos problemas que estamos viviendo son problemas de todos. No es privativo del sistema sanitario, no es privativo de los gobernantes, no es privativo de un solo sector, es un problema que nos agobia a todos, que es un problema que nos pertenece a todos,
y que el saber hacer colaboraciones eventualmente nos beneficiará a todos. En ese sentido, doctora, los lectores de esta obra que tuvo esta enorme pues privilegio de que usted fuera la coordinadora, nuestros futuros lectores, los futuros lectores de este libro, ¿qué es lo que tendrían que esperar al ver o al tener esta colaboración interdisciplinar entre varios especialistas? Bueno, lo primero es que es absolutamente cierto lo que comenta. Para mí ha sido un privilegio coordinar el libro y verlo publicado, y que yo soy la afortunada. Claro, ¿qué se puede decir que van a encontrar los lectores? Yo diría que dos cosas que pueden parecer distintas. Aquellos lectores que van buscando preguntas, posiblemente se encuentren alguna respuesta, en el sentido de caminos que se ofrecen como posibilidad de cara a la investigación, de cara a la práctica sanitaria y de cara a la reflexión. Y también lo contrario, aquellas personas que realmente lo que van buscando es contrastar sus propias certezas, se les van a encontrar problematizadas. Es decir, es un ejercicio de reflexión, de deliberación, a lo que se invitan en este trabajo. Y luego también mostrando que somos tan distintos, procedemos de distintos países, tenemos distintas edades, quienes hemos colaborado aquí, mostrar que además es así como entendemos se deben hacer este tipo de aportaciones, buscando la pluralidad. Es decir, no, y usted lo comentaba hace un rato, no solo con quienes son afines, sino también con quienes nos plantean retos y nos cuestionan. Y esto yo creo que es lo más atractivo de la bioética en general, no solamente de lo que pueda aportar el libro, ¿no? Nos obliga a estar siempre abiertos a lo que no nos habíamos planteado y tenemos que asumir como pregunta, y al revés, ¿no? El que a veces tenemos preguntas y casualmente en este campo a lo mejor sí respuesta. Es muy estimulante la bioética en general, o por lo menos a mí siempre me lo ha parecido y me lo sigue pareciendo. Sí, realmente alguien decía que la doctora Juliana González, cuando yo era estudiante, nos decía, la medicina vino a revitalizar a la ética, pero en mi calidad de médico, y como a mí me impactó la bioética, dije, yo le decía, doctora, pues no le voy a rebatir su premisa, pero a mí me parece que también la filosofía, la ética, revitalizó a la medicina. En realidad nos revitalizamos los unos a los otros simplemente por llegar a conocernos. Los médicos estábamos desfasados del mundo de la filosofía, los filósofos estaban desfasados del mundo sanitario en este caso. Digo, y el habernos conocido es esta revitalización, como cuando se enamora uno de alguien. O sea, siente uno que el todo revive, que la célula revive. Y hablando en este sentido que usted acaba de mencionar, de reflexión, de preguntas, ¿qué pregunta nos dejaría usted aquí en el plató para que se nos quede como este estimulante a la reflexión? No en el tenor de que ahorita la respondamos, pero sí en esta estimulación, en esta invitación permanente que la filosofía hace a hacernos preguntas para estar en una constante reflexión que nos permita ir encontrando a veces un hilo de solución, a veces al menos un hilo de discernimiento, de visualizar el fenómeno en su máxima extensión. ¿Qué pregunta nos dejaría aquí a nosotros, sus fieles biocultores a partir de ahora y sus admiradores permanentes, para que se nos quede aquí como un pendiente, como una tarea en materia de reflexión? ¿Qué pregunta nos dejaría, doctora? Bueno, yo voy a trasladar la pregunta que yo me hago y que nos hacemos muchísimos ciudadanos. ¿Qué parte de responsabilidad tengo yo ahora en esta situación de crisis? ¿Y qué puedo aportar?
porque si no da la impresión de que, bueno, es un problema solo, como acaba de mencionar, solo del mundo sanitario, es su responsabilidad, no mía individual, o es un problema de los responsables de las políticas públicas, no es mi responsabilidad. Yo creo que en este momento, por lo menos yo así lo entiendo, tenemos que pensar cuál es nuestra parte de responsabilidad y en qué sentido podemos contribuir a que las consecuencias de esta situación sean mejores o peores. Y bueno, yo creo que además en esto ya hay precedentes importantes. Da la casualidad que la pandemia se ha expandido en el 2019 y nos ha llegado en el 2020. Pero hay que recordar que en 1919 esta diferencia entre ética de la responsabilidad y ética de la intención, o ética, digamos, que no busca las consecuencias, esta ya la planteó Max Weber. Era una encrucijada en aquel momento, después de la Primera Guerra Mundial. Nosotros ahora tenemos otra y tenemos que preguntarnos por eso, ¿no? ¿Cuál es nuestra responsabilidad individual, del grupo, del país, de la profesión? ¿En qué sentido podemos hacer que esto tenga resultados mejores de los esperados? Yo por lo menos así lo siento, ¿no? Como ese peso de la responsabilidad, pero también el gusto de participar en las posibles soluciones. Exacto. Y este gusto de participar en las soluciones, de pronto es dejar de pensar en salvar el oso polar del Polo Norte y poner atención en nuestro microcosmos. O sea, en ese espacio físico, geográfico, que a veces puede ser nuestra propia casa. ¿Cómo asumimos esta responsabilidad? ¿Qué acciones en concreto hacemos para darle forma a esta responsabilidad? Y con esas microacciones que de pronto parecerían intrascendentes, al ser sumadas, pues es como la playa de arena. O sea, la playa de arena se conforma por esas micropartículas de cristales, minerales, que finalmente dan forma a esta playa. Pero cada una de esas partículas, metafóricamente, es un humano haciendo lo propio en este sentido de responsabilidad, de concientizar qué responsabilidad tengo yo ante esta catástrofe y qué microacción hago que al ser sumatoria se vuelve esta macroacción que eventualmente puede salvar a un oso polar. Muy bien, biocultores, pues ahí está esta pregunta que tiene sus profundidades y que nos compete a cada uno de nosotros asumirla en todo su peso para simplemente contribuir a que esta crisis pues no solo se mitigue, sino que salgamos bien parados de esto. Bien, doctora, si usted nos los permite, le voy a ceder el micrófono a Pepe, a nuestro querido profesor Pepe Arellano, porque nos acaba usted de publicar un artículo que también me parece la pena y pues seguimos abusando de su confianza, pero hay que aprovechar cada minuto que estemos aquí, que valga, y acaba usted de publicar un artículo que también me parece mucho la pena comentarlo. Mientras, biocultores, Bioética, presente y futuro, editado por Plaza y Valdés, está llegando a México, un libro que vale la pena leer. Hay grandes colaboradores, entre ellos la doctora Lisbeth Sagols, filósofa mexicana, extraordinaria y toda una autoridad también dentro de la bioética, y que también el mes que entra, se los adelanto, nos va a acompañar también aquí en el foro. Está también entusiasmada por acompañarnos. Entonces, por favor, ya está llegando a México, ya está en México. Bioética, presente y futuro, editorial Plaza y Valdés, coordinado por la doctora María Teresa López de la Vieja. Y ahora les cedo la palabra a Pepe Arellano para los comentarios de este artículo que también me parece vale mucho la pena comentar. Pepe, por favor. Sí, un placer nuevamente estar con ustedes, porque en el ambiente de la bioética requiere de ser reflexionada
requerimos de reflexionar y debemos de llevar justamente la crítica de la ética al ámbito de la bioética. Y en este contexto, la doctora María Teresa López de la Vieja, a quien he tenido el placer de conocer ya desde hace algunos años y que lamentablemente no hemos podido coincidir, pero que coincidimos justamente en las lecturas y en las ideas. Y acaba de publicar en un magazine, en un journal, La Conversación, un texto por demás provocador, desde el propio título: La nueva normalidad no es tan nueva. Este es un concepto que incluso ha causado mucho ruido, por no decir malestar, e incluso preocupación, ¿qué hablamos cuando hablamos de la nueva normalidad? Y en este ensayo, que yo recomiendo ampliamente que lo podamos tener acceso, si bien es un ensayo corto, un artículo muy corto, es tremendamente provocativo, doctora. ¿Nos podría comentar justamente por qué la nueva normalidad, desde su perspectiva, no es tan nueva? Sí, bueno, muchas gracias y me alegro que haya podido leer el artículo y le haya parecido digno de debatirlo. No me figuraba yo que era provocador, sino que era más bien algo que a mí me había provocado, ese concepto de nueva normalidad, lo que me provocó a escribir, por desacuerdo con el uso que se hace. Quizá porque en filosofía las palabras entendemos que tienen mucho más peso, que no son solamente voces. Y bueno, tiene que ver con la discusión que teníamos antes sobre bioética, porque cuando estamos hablando de una circunstancia como la actual, con un problema de salud pública, hay que decir que la población somos también ciudadanía, y eso significa que hay una dimensión que es social y es política en temas de salud, sobre todo de salud pública. Y claro, el que se haya aceptado sin demasiada crítica el uso de nueva normalidad, a mí me parece cuanto menos que merece alguna pregunta. Primero porque suena contradictorio, que lo normal es lo habitual, y entonces a ver qué se introduce de nuevo, pero además siguiendo el hilo de cuándo se ha usado este concepto, pues se ve claramente que tiene unas características ideológicas claramente conservadoras. Y si ese va a ser el enfoque para la reconstrucción después de la crisis, pues tendríamos que saberlo, ¿no? En efecto, sí. Sí, en efecto, la filosofía trata justamente de esa crítica al concepto, es el trabajo del concepto. Y trabajar el concepto implica ver no solamente su propia historicidad, sino los lenguajes ocultos de frases comunes o que de repente comienzan a ser coloquiales, pero que generan una cosmovisión y una forma de ser y de comportarse en el mundo. En este artículo, doctora, usted plantea justamente esta inquietud, y digo que es provocadora, porque pareciera para, sobre todo las nuevas generaciones, los jóvenes, que este concepto de nueva normalidad implicaría un estatus de bienestar o un estatus de mayor progreso, de mayor avance, pero usted claramente nos remite a la historia. Y en 1920, el candidato republicano, que después fue presidente de los Estados Unidos, Warren, va a decir y va a empezar a utilizar de alguna forma este concepto justamente para legitimar el estatus de poder de grupos conservadores después de la Primera Guerra Mundial, hay que decirlo. ¿Pudiera usted, doctora, señalar entonces que el origen de este concepto nueva normalidad está remitido justamente a la legitimación de un nuevo estándar de poder conservador a partir justamente de lo acaecido, de la nueva normalidad instaurada después de la Primera Guerra Mundial? Bueno, se usó primero en ciencia en Estados Unidos, en un lenguaje técnico, pero el desarrollo más en medios de comunicación y el discurso público ha ido de la mano de candidatos republicanos y ha ido de la mano además de no solamente personas implicadas en la actividad política, sino en la actividad económica en otro momento más cercano, en la crisis económica del año 2008. Entonces, se mire por el lado del lenguaje político unido a un modelo muy conservador. Se mira del lado económico
y está asociada a la nueva normalidad a legitimar políticas de austeridad, de recorte de servicios públicos. Y si vamos recorriendo ese camino del uso del concepto, ¿qué es lo que se quiere decir cuando ahora se propone una nueva normalidad? Es decir, ¿qué tipo de política pública conservadora se va a implementar? Y no parece que esa sea la solución más adecuada ahora mismo, o por lo menos a mí no me lo parece. Claro, en el 2008, bien, como usted bien apuntado, en esta crisis se planteó la necesidad de austeridad para restablecer, para adquirir una nueva normalidad y que derivó en el deterioro, entre otros factores, de la sanidad y de la educación. Los dos grandes pilares que sostienen a una y que pueden dar sustento a una sociedad democrática, pues literalmente fueron arrasados, y las consecuencias, atención, las estamos viviendo hoy. Esa nueva normalidad instaurada, como usted bien lo apunta, después de la crisis del 2008, pasando, por supuesto, un poquito atrás, esa nueva normalidad instaurada por Estados Unidos a raíz de los atentados del 2001, y que derivó justamente en ceder parte de la libertad en pro de la seguridad. Esta nueva normalidad de la que nos habla entonces, ¿usted sospecha que justamente nos llevaría ahora a la renuncia de las libertades, del estatus democrático, del deterioro de las instituciones sociales en pro de la seguridad? ¿De eso estaríamos hablando? A mí me encantaría que quien usa ese término fuese más explícito al respecto, pero dados los precedentes, en realidad el concepto de nueva normalidad se ha utilizado para recortar servicios públicos y para políticas nacionalistas. Y la pandemia ha venido a demostrar que esa disminución de los bienes públicos es un riesgo para la salud de toda la población. Entonces, en paralelo, se ha usado mucho el concepto, se usa también en España, quizás con letras minúsculas se habla de reconstrucción, y yo creo que esta sería la tarea, ¿no? No tanto una nueva normalidad en el sentido de hábitos conocidos, políticas conocidas, sino qué políticas nuevas se van a introducir para reconstruir el sistema sanitario, el sistema educativo, las relaciones sociales. Y de esto se habla mucho menos que de la nueva normalidad. Y por eso yo, que me dedico solamente a aspectos académicos, me animé a escribir un artículo de opinión a la Armada, porque no es un lenguaje neutro. Nueva normalidad arrastra consigo una visión no solamente de la salud, sino también de las políticas públicas. Sí, de hecho, ahí hay un punto que quisiera, si nos pudiera hacer énfasis. En México, por ejemplo, las instancias de gobierno y de salud nos llevaron a un confinamiento. Hay quien dice que muy temprano, después de 2 meses de estar confinados, nos dicen, bueno, tenemos que recuperar la nueva normalidad, y la estamos recuperando, y ha empezado una desescalada, pero cuando estamos en el pico de la pandemia, lo cual ha sido así como sorpresivo y ha causado mucha perplejidad, pero se ha legitimado esta apertura porque la nueva normalidad está ligada a la nueva normalidad económica. Es decir, no es una nueva normalidad para instaurar estrategias de carácter educativo o de reconstrucción de las relaciones sociales, sino por cuestiones nuevamente de ganancia y de mercado. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Desde luego parece que van las políticas que van asociadas a la vuelta a la vida en la esfera pública, van asociadas a esto, ¿no? A procurar que el ámbito económico pues no se destruya más. Pero en realidad el concepto de nueva normalidad iba también en la línea de lo que mencionaba hace un momento, el recorte de libertades. Entonces, convendría que todo eso se hiciese de forma mucho más explícita, se articulase un relato mucho más completo, qué significa, hacia dónde va el uso de ese concepto. ¿Es solo económico, el interés que mueve hablar de nueva normalidad, o tiene que ver con los derechos de la ciudadanía, tiene que ver con los servicios públicos? En todo caso, yo creo que hay mucho más que decir sobre ese concepto, que no es tan sencillo ni inocuo como parece. Bueno, quizás porque en filosofía hacemos esto, ¿no? Nos hacemos muchas preguntas. No, pero además son preguntas que van a la diana, que son preguntas que no podemos evitar porque trae consecuencias en la vida cotidiana.
El filosofar no es filosofar sobre la inmortalidad del cangrejo, este tipo de estereotipos que de repente son los que más prevalecen, cuando en realidad la actividad filosófica es justamente esta crítica, porque a final de cuentas nosotros actuamos y vemos el mundo a partir de conceptos, a partir del lenguaje, a partir de establecer comprensiones de carácter abstracto, que es la que nos da justamente una forma de ser y de estar en el mundo. Doctora, algo más que nos quisiera preguntar para poder cerrar nuestro programa y estar nuevamente agradecidos con su participación. Bueno, nada más decir que yo me siento muy honrada de poder participar en los debates y en lo que es la reflexión que plantean dentro del grupo, y que desde luego yo animo a que, aunque sea de esta manera, a través de la técnica que a veces plantea algún tipo de inconveniente, yo creo que es muy importante comunicar, difundir el papel de la bioética también en ese sentido, ¿no? El sentido de bioética cívica, ¿no? Problemas que importan a la ciudadanía, que es salud, pero es mucho más que salud, son los condicionantes sociales de la salud, ¿no? Entonces, me parece una idea extraordinaria el que traten de comunicar todo lo que significa la disciplina. Muchísimas gracias. Regresamos con la doctora Netza. Gracias Pepe, gracias doctora. Efectivamente, aquí hay un punto medular. Yo creo que aquí esto hay que recalcarlo con todo su peso. Aunque quizás me van a crucificar por el término que voy a utilizar, pero me disculpo si parezco demasiado prosaica, pero yo creo que los bioeticistas, los filósofos, todas estas grandes personalidades que uno, el ciudadano común, los ve así como allá, como en el Olimpo, tienen que volverse youtubers. O sea, en este sentido de impacto sociológico, de llevar estos mensajes, estas reflexiones, estas preguntas a todo el número posible de personas, porque justo lo que acaban de mencionar ustedes, nuestra función en el mundo terrenal es una, pero la función de ustedes es otra, y tan necesaria una como la otra. Es más, yo diría las dos sumamente vitales para simplemente crear lazos no solo de comunicación, sino de cooperación. En ética siempre es mejor estar unidos que estar separados. Y eventualmente iremos encontrando salidas, pero ojo biocultores, ojo. Este término de nueva normalidad tiene más caras de las que vemos y peligros más serios de los que nos están queriendo vender. Entonces es un término que hay que tomar con mucha precaución, siempre lo decimos aquí, con el ojo del optimismo, con el ojo izquierdo del escepticismo y con el tercer ojo de la prudencia, porque de pronto nos podemos casar con un lineamiento y dejar de ver justo estas caras ocultas ahí en la profundidad de la caja de Pandora, que son exactamente las que logran ver estos grandes pensadores como la que hoy nos acompaña y que es nuestra madrina, ojo, es nuestra madrina de lujo aquí en este noticiario. Doctora, pues si nos gusta acompañar unos minutos más, vamos a cerrar el programa con un par de noticias, y pues pasemos a otra línea. Le pido por favor, doctora, que nos acompañe aquí al final del noticiero. Y pues, Pepe, tenemos la noticia, la entrevista que le hicieron a Roberto Cerda, fundador de una organización no gubernamental, Restore Coral, que explicó en Noticias ONU la creación de un banco de material genético para los corales duros, un proyecto que se llama Arca de Noé para corales y que tiene la intención de rescatar, justo así como están los biobancos para material genético humano, ya crearon el biobanco para material genético del coral duro, el cual está ya declarada su extinción, aunque todavía no sucede al 100%, pero
consideran que la extinción del coral duro es una situación que no hay forma de detener por ahora sí que también tienen su propia pandemia, una situación, una enfermedad que se llama, ahorita permítanme un segundo y ahorita lo encuentro, pero es sí, lo que comentábamos. El síndrome blanco, perdón, es el síndrome blanco, es la enfermedad que ataca al coral duro y del cual su extinción está garantizada, no hay forma de detener esto, y entonces Roberto Cerda, mediante esta organización no gubernamental, en la cual están involucrados cerca de 75 instituciones a lo largo de todo el mundo, el Instituto Politécnico Nacional aquí en México, entre estas instituciones, para poder crear esta Arca de Noé para corales y crear este biobanco de material genético de este tipo específico de coral ante su inminente extinción. Perdón, Pepe, ¿ibas a comentar algo? Lo que comentábamos la vez pasada, no tenemos vacuna y parece ser que no va a haber vacuna contra el cambio climático. La desaparición de los corales se debe justamente al sobrecalentamiento de los océanos, a la calcificación de los océanos, y esto, pues, la pandemia que está por venir y que parece hemos tenido oídos sordos, aunque en las últimas décadas se nos ha insistido y una y otra vez, es una cuestión que allí nos va la vida, ¿no? No tenemos, y parece ser que no hay posibilidades de una vacuna contra el cambio climático. En ese mismo tenor, doctora Netza, y aquí posiblemente la doctora María Teresa López de la Vieja tendrá también conocimiento, en España justamente acaban de instaurar el laboratorio filosófico sobre la pandemia y el antropoceno. Es un laboratorio filosófico muy interesante. Tuve ya la oportunidad de entrar al portal. Creo que uno de los coordinadores es un gran colega, un gran filósofo de la Universidad de Murcia, Antonio Campillo, y que retoma el concepto laboratorio justamente desde la propia palabra, desde el propio concepto, que es el lugar donde podemos hacer algo. Y el lugar donde podemos hacer algo, el laboratorio no solamente es donde hay matraces y tubos de ensayo, sino que un laboratorio es donde podemos concurrir justamente desde el propio pensamiento para pensar la pandemia, para pensar el antropoceno, que está ligado justamente a la cuestión que nos acaba de enseñar doctora Netza, y que posiblemente aquí este gran experimento de carácter ecosocial, que es justamente hacia donde pudiéramos llegar y tener un medio de posibilidad de reflexión, se pudiera darse. Laboratorio filosófico sobre la pandemia y el antropoceno. Creo que la doctora María Teresa López de la Vieja pudiera comentar rápidamente algo sobre esto. Yo solo puedo decir que el doctor Campillo es muy respetado y muy conocido entre los profesionales y de la academia en España, y que todas sus iniciativas como esta valen muchísimo la pena. O sea, que hay que seguirlo y en la medida de lo posible participar. Hay unas actividades, más grupos que han surgido precisamente durante estos meses de confinamiento, intentando esto, ¿no? Participar en la situación, contribuir en la medida en que se pueda a hacer algo, tal como está recordando. Sí, tengo el gusto de también conocer a Antonio Campillo, lo considero un gran amigo, y seguramente por ahí también lo vamos a tener en Bioethics News. Tiene que ser uno de nuestros invitados especiales. Doctora Netza, regreso con usted. Pues sí, o sea, ya tendremos que ir viendo cuándo nos agenda la fecha para entrevistarlo y ver qué objetivos, qué planes, qué estrategias con este laboratorio. Yo creo que si hay algo que ha puesto a prueba esta crisis es el sentido de creatividad de todos para ir estructurando estas nuevas fórmulas de cómo asentar todas las posibilidades de reflexión, de aportación, etcétera, para simplemente pues que esa nueva normalidad no sea, que realmente significa una reestructuración en los aspectos capitales, o sea, que lo nuevo realmente toque lo que debe de tocar, y no este discurso como biopolítico ahí medio oscuro, sino que de verdad la creatividad, el punto de reestructuración toque puntos medulares. Bueno, pues también en esta noción de biobancos,
surgió el 25 de junio una publicación en un portal BioEdge, donde se plantea, hablando de estas preguntas, de estos cuestionamientos, se plantea una pregunta, un cuestionamiento de si el material que se tiene en los biobancos humanos, ahora hablando de los biobancos humanos, si el material genético que se tiene ahí puede ser utilizado para procesos penales. Esto viene a raíz de la situación donde en Estados Unidos, en Kansas, para más específico, se utilizó el material genético, el ADN, obtenido a través de un estudio de Papa Nicolau, a una mujer que resultó ser hija del principal sospechoso de una matanza, una serie de asesinatos, donde había material genético en las escenas de crimen, pero no se tenía ningún referente, o sea, no se tenía cómo poderlo ligar al principal sospechoso. Y entonces se utiliza el material genético que se obtuvo de la hija del sospechoso y hubo coincidencia y fue la forma en que se pudo vincular a proceso penal al asesino y poderlo condenar, que resultó ser Dennis Rader, y lo lograron sentenciar a 10 cadenas perpetuas al poderle fincar responsabilidad a través de la utilización de este material genético. Entonces, aquí, obvio, se plantea este cuestionamiento de ¿por qué? Porque pues rompe el principio de confidencialidad, rompe la confianza de que tu material genético está a buen resguardo, rompe el principio de autonomía, porque obvio se utilizó sin pedirle permiso a quien dio su material genético, rompe el principio de vulnerabilidad, porque pues bueno, aquí cualquiera en su sano juicio diría pues se utilizó para un buen fin, atrapar a un asesino, pero también con sus asegúnes, pero finalmente se atrapó a un asesino. Pero también abre la puerta para poderlo utilizar para fines ya no tan loables, y sabrá Dios dónde acaba mi material genético, y utilizado para quién sabe qué. Entonces, abre estas puertas donde pues el material genético, que además se dio o se utilizó para una cosa relacionada con la salud de la persona, pero sin medirlo, sin pensarlo y sin pedir autorización, abrió todas estas puertas que pues por un lado parecen loables en aras de la justicia, pero también pueden abrir otras puertas más peligrosas en aras hasta del turismo genético, donde tu material genético acaba Dios sabe dónde. Entonces se plantea esta cuestión de si el material genético resguardado en los biobancos deben ser utilizados para otros fines que no sean los estipulados en esta cuestión, y que aquí particularmente lo están planteando en los aspectos o procesos penales. Doctora, no sé si usted quisiera hacernos un comentario al respecto. Es un tema muy interesante que tiene que ver con la protección de datos en general, no solamente datos genéticos. Yo creo que cuando aparecen estas noticias, una pregunta que podemos hacernos: ¿y qué dijo el comité de ética de aquel biobanco? Es decir, hay comités de bioética en esas instituciones. Si no se consultó, tendría que haberse hecho, y caso de que sí se consultara, ¿qué dijo? Es decir, no es solamente alguien que pida algo en biobanco. Hay comités de bioética, de ética de la investigación, etcétera, ¿no? Tienen un papel y conviene escucharles. Exacto, buen punto. Pues no lo menciona la publicación, entonces habría que, ese sería el principal cuestionamiento. Pepe, cerramos, ya se nos fue aquí el tiempo, qué barbaridad, pero bueno, con semejante invitada, ¿cómo no íbamos a aprovecharlo? Pepe, ¿algo más que quieras agregar? Nada, estoy muy complacido de ser el ahijado, los ahijados de nuestra madrina María Elsa López de la Vieja, y que seguramente seguiremos contando con su participación. Le mando un gran abrazo afectuoso. Recuerdo mucho la estancia que tuvimos en Canarias con María José Guerra Palmero. Las recuerdo, las extraño, y es un privilegio ahora poder vernos, aunque sea por este medio.
Muchísimas gracias, doctora María Teresa López de Alieja. Gracias a ustedes. Doctora, pues efectivamente, haciendo transgresión del principio de autonomía, ni permiso le pedimos para autonombrarnos sus ahijados. Espero que no tenga usted inconveniente. Pero bueno, pues doctora, le agradecemos muchísimo, realmente un privilegio haberla tenido aquí, todo un honor para mí, y espero que no sea la última vez. Y ya ojalá tengamos oportunidad de saludarnos en Salamanca o saludarnos personalmente aquí en México. Esta siempre será su casa y le agradecemos esta deferencia, este verdadero privilegio que usted nos ha otorgado. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Saludos a todos los biocultores. Gracias. La política merece ser reflexionada. Exacto, biocultores, porque las noticias, como bien dice nuestro querido Pepe, merecen ser reflexionadas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión y recuerden, por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, buenas noches. Hasta la próxima. Buenas noches. Hasta la próxima.